un canciller como Leiva que pone en duda por lo menos la veracidad, o pone en duda al menos que efectivamente el ELN esté detrás de este presunto intento de asesinato contra el fiscal Barbosa, y plantea que quizás son sectores, no está claro de quién, de qué grupo o a quién responderían, que lo que quieren es frustrar el avance de las negociaciones entre guerrilla y gobierno colombiano. Bueno, de esto vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho de este tema, que es Carlos Medina Gallego, que es historiador y que se ha dedicado en gran medida a estudiar el conflicto armado en Colombia. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, ¿cómo está? Muy buenos días. Allá no sé si será tarde, días para todos ustedes. Muy contento de estar en tu programa. Carlos, un placer saludarlo. Me gustaría ver cómo está siguiendo todo este tema desde la aparición de la denuncia de la Fiscalía hasta estas repercusiones que tuvo desde la guerrilla y desde el propio gobierno. Bueno, una primera idea es que el gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno que tenga el camino de las transformaciones y de la construcción de la paz fácil, por una sencilla razón. Es un gobierno que tiene en contra de él el Estado, porque las instituciones del Estado en su mayoría están en manos de la oposición. Y una de esas instituciones es fundamentalmente la Fiscalía, que ha hecho alianza con la Procuraduría General y con las fuerzas mayoritarias de oposición en el Congreso, además de otras instituciones y de funcionarios que el gobierno anterior del presidente Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez dejaron estacionados en el gobierno nacional. De ahí que las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa constituyan un elemento más de la política de oposición que la Fiscalía, convertida fundamentalmente en una institución de carácter político, una policía política al régimen democrático del gobierno de Gustavo Petro, hace en el marco de una ofensiva que viene haciendo en los últimos meses. Esta es una fiscalía que hay que recordarlo de manera clara, se atrevió a allanar la casa presidencial. Es una fiscalía que sin suficiente acervo probatorio y contundente pasó por encima los procedimientos que se estaban desarrollando en el juicio contra el hijo del presidente Gustavo Petro y produjo su captura en el momento en que se está instalando el Comité Nacional de Participación, que es la fuerza impulsora del proceso de paz con el ELN. Pero adicionalmente ha sido claro la función política del fiscal para liderar la oposición al gobierno y desprestigiar las posibilidades que tiene este gobierno de avanzar en el camino de hacer transformaciones democráticas a través de reformas político-institucionales. Entonces, un primer elemento es que el Estado está en manos de la oposición y el gobierno de izquierda democrática hace todo lo posible por sacar adelante la paz total y las reformas democráticas básicas para conducir el país. Entre esas instituciones que están en manos de la oposición están no solamente la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, sino otras instituciones que tienen un peso específico, entre ellas los organismos de inteligencia de la fuerza pública, que pueden construir falsos políticos o falsos informativos como el que se sacó en el día de ayer sobre las posibilidades de que el ELN estuviera conspirando contra el fiscal y pretendiera hacerle con francotiradores un atentado. Es claro la postura del ELN, que se desmiente a través del comunicado. El ELN viene desde hace un mes en un proceso de aprestamiento para el cese bilateral al fuego que comenzó el 3 de agosto con la instalación de la mesa de posición del Comité Nacional de Participación
y no tiene ningún interés en este momento de adelantar cualquier tipo de operaciones contra funcionario alguno de la institucionalidad del Estado. Carlos, no puede haber, o usted descarta completamente la hipótesis, por ejemplo, de que haya, no desde el Comando Central, pero sí desde algunos de las ramas, de algunas de las células del ELN, un intento de boicotear el proceso, teniendo en cuenta que no todo el grupo está de acuerdo, no hay unanimidad tampoco en cuanto a ir hacia la paz, teniendo en cuenta, por ejemplo, que habría que abandonar un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. No, yo creo que el ELN se ha esforzado porque se supere la idea de que el ELN está fraccionado y que las distintas unidades de combate de la organización no están cohesionadas a la propuesta de diálogo de paz con el gobierno nacional. Ha hecho que las estructuras que resultan más beligerantes se manifiesten en apoyo abierto a través de comunicados con el proceso de paz a su favor y el sometimiento al Comité Central. Es indiscutible que el ELN tiene muchos cuestionamientos que se le puede hacer, pero en el caso del proceso de paz con este gobierno, el ELN se ha mostrado coherente y ha dado pruebas suficientes de que tiene una voluntad de marchar en el proceso de acuerdo con los parámetros que se han formulado en la agenda de conversaciones dentro de una propuesta que el gobierno del presidente Gustavo Petro recogió y mantuvo en su totalidad. Es prácticamente la agenda de conversaciones del Ejército de Liberación Nacional y por esa razón no tendrían ningún propósito de incumplir o de operar. El Frente Urbano Antonio Nariño, que es al que se le inculpa de estar preparando el atentado, se ha manifestado en muchos comunicados la subordinación absoluta a el Comando Central y a las rutas que se vienen desarrollando en marco del proceso de paz con el ELN. Carlos, le hago una última pregunta. ¿Cómo cree que puede terminar afectando el proceso esta denuncia, si es que cree que lo puede afectar? El proceso está afectado. Es decir, cuando usted envía una noticia de estos a la sociedad colombiana se pone alerta, y más cuando tiene muchos escepticismos sobre los alcances del proceso de paz con el ELN. Eso hace un daño mayor porque crea la desconfianza en la sociedad colombiana y cualquier actor puede operar frente a la fiscalía y es inculpado el ELN. Entonces hay unos riesgos mayores que se pueden estar dando con el propósito claro de la posición política de desmontar el proceso con el ELN, porque lo que se ha conocido y lo que se ha llegado a establecer es que las élites económicas y las élites políticas en nuestro país tienen más interés en la guerra que en la paz, y una política de gobierno que se centra en la construcción de la paz total con todos los grupos armados. Esto es resurgencias, insurgencias, disidencias, paramilitares, narcotraficantes, bandas delincuenciales, bandas criminales, con todos los grupos armados, pues representa para ellos un obstáculo para seguir el proceso de acumulación capitalista por la vía del despojo, que es el medio a través del cual se han enriquecido en los últimos años. Carlos Medina Gallego, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a usted.